Gracias, profesor Angie. Pues hoy quería explicar lo que entendí del libro del siglo XX de Erich Hobsbawm. Y pues bueno, lo primero es que me llamó bastante la atención cuando el presidente francés, Francois, el 28 de junio de 1922, se interpuso como entre una batalla, haciendo que todos se impresionaran y bajaron los rifles porque, fue un acto pues, de valentía. Pero también es lo que quería dar a explicar es que en ese lugar y en esa fecha hubo como un estallido de la guerra. Entonces, muy pocos, la verdad, se dieron cuenta de lo que él quería hacer referencia. O sea, él también se iba a interponer allá para que vieran la crisis que había en Bosnia. Pero entonces también muy poquitos se dieron de cuenta de lo que en realidad quería hacer referencia, o sea, por qué comenzaron esas guerras. Entonces ahí él se dio cuenta de que la historia en realidad se murió. Ninguno casi se acordaba, solo los que eran como veteranos, por decirlo así. También hablaban de las guerras, el conflicto que hubo en el capitalismo y socialismo. O sea, hubo una parte de esos que explicaba que si no hubiera existido la revolución de octubre, no hubiera existido la URSS, y si no hubiera existido la URSS, entonces no hubieran podido derrotar a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Si tampoco, o sea, gracias a la revolución de octubre, que lo que tenía en mente era como adelantar a los países que están atrasados en lo agrícola. También el conflicto del capitalismo, el socialismo, que fue, o sea, cuando el capitalismo pensó, o sea, por decirlo así, pensó que el socialismo había decaído, el socialismo se volvió a levantar y el capitalismo empezó a tambalearse bastante, haciendo que hubiera crisis, desempleo, gente que luchaba por buscar un hogar. Y cuando el capitalismo estuvo así, el socialismo volvió a caer, se estaba tambaleando bastante, haciendo que hubiera una desigualdad en su economía también. En la primera parte del libro también habla más de la Segunda Guerra Mundial. También decían que no se le podía llamar paz a algo que pasó después de 1914, porque habían jóvenes, los jóvenes fueron también los que más sufrieron en eso, porque ver todas esas guerras, sufrimiento, se desquitaba, se les sumaba más edad con todo ese estrés que veían. Entonces me decían que lo único que se le puede llamar paz es antes de 1914, o sea, antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, en el que la Primera Guerra Mundial también estalló por la Triple Alianza. O sea, más que todo se metieron fue superpotencias, por decirlo así, no todas. España fue una de las que no participó en estas, y los Países Bajos. De resto todo hubo un conflicto ahí, en lo que ya cuando acabó, o sea, por decirlo así, comenzó la segunda y fue cuando el plan alemán, Hitler quería volver, o sea, como por venganza, haciendo que todas las cosas quedan mal. También pensaron que las guerras no iban a ser, o sea, directas, sino que las querían hacer, no querían salir de sus regiones, querían hacerlos desde otras partes, para que no saliera tan afectado. Pero, o sea, Estados Unidos fue uno de los que no siguió esas reglas y pues
se fue a Europa a hacer la guerra y una parte hizo que les fuera muy mal contra Francia. Sí. Y también contra Francia. También cuando Japón, o sea, dio bandera blanca, ya no pudo dar más y se retiró a los 4 días de que estallara la primera bomba nuclear. O sea, tan divino. Se respiró antes de todo. Y ya, profesora, creo que no explico más. Muchas gracias por su atención.